A ver, imaginemos la escena, un accidente, alguien se hace daño, de repente parece que el tiempo se para. Pues bien, saber qué hacer en esos primeros minutos de verdad puede cambiarlo todo. Hoy vamos a desgranar los pasos clave para atender las lesiones físicas más comunes y sobre todo cómo podemos tomar el control de una situación que a primera vista puede parecer un auténtico caos. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque, a ver, casi todo el mundo se ha hecho un corte o se ha caído alguna vez. Pequeñas heridas, sin más. Pero, ¿y si la cosa se pone seria? Saber diferenciar un simple rasguño de una hemorragia que puede ser peligrosa, bueno, ese es el primer paso, el fundamental, para poder actuar como se debe. Bueno, para empezar hay que tener claro qué es un traumatismo. Básicamente, como vemos aquí, es cualquier daño que nos hacemos por culpa de algo externo. Un golpe, una caída, y aunque hay un montón de lesiones posibles, ¿no? Fracturas, quemaduras, hoy nos vamos a enfocar en dos que son súper comunes y que además requieren actuar rápido, las hemorragias y las heridas. Vale, ahora vamos a lo importante de verdad, a la parte más crítica. Si hay que quedarse con una sola cosa de todo esto, que sea lo que viene ahora. Porque saber cómo controlar una hemorragia puede, y esto es literal, salvar una vida. En un momento de pánico, lo que más se necesita es tener las ideas claras. Y aquí, los objetivos son solo dos, muy sencillos. Primero, parar el sangrado. Segundo, pedir ayuda. Ya está. Todo lo demás puede esperar. Tener esto grabado en la mente es lo que nos ayuda a no bloquearnos y a actuar. Venga, vamos al lío. El procedimiento se resume en estas 4 acciones. Son lógicas y van una detrás de otra. Primero, presión. Luego, elevación. Si con eso no basta, compresión arterial. Y por supuesto, la llamada a emergencias. Ahora vamos a ver cada una en detalle, para que quede todo clarísimo. El primer paso, y de lejos el más eficaz, es la presión directa. Cogemos un paño limpio, una gasa, lo que tengamos a mano, y apretamos con ganas, firmemente, justo sobre la herida. Ojo, un detalle importantísimo. Si el paño se empapa de sangre, no se quita. Si lo quitamos, nos cargamos el coágulo que se está empezando a formar. Lo que hay que hacer es poner otro paño encima y seguir apretando. Pasamos al segundo paso, que es súper lógico, usar la gravedad para que nos eche una mano. Si la herida está en un brazo o en una pierna, la levantamos por encima de la altura del corazón. ¿Por qué? Pues porque así a la sangre le cuesta más llegar hasta allí y la hemorragia disminuye. Es algo muy sencillo que funciona de maravilla junto con la presión directa. Y ahora, si la presión y la elevación no son suficientes, pasamos al plan C, por así decirlo, la compresión arterial. Fijaos en esta imagen, es como un mapa de puntos clave. La idea es encontrar la arteria principal que lleva la sangre a esa zona y apretarla contra un hueso. Es como pisar una manguera para que deje de salir agua. Así cortamos el flujo de raíz. Mucho cuidado con esto, que es súper importante. Si en la herida hay un objeto clavado, un cristal, una rama, lo que sea, el primer impulso es querer quitarlo, ¿verdad? Pues error garrafal. Puede que ese mismo objeto esté haciendo de tapón y evitando que sangre más. Así que la clave es no tocarlo, no intentar sacarlo. Se presiona a los lados del objeto con cuidado y se espera. Ya se encargarán los sanitarios de retirarlo de forma segura. Vale, ya tenemos claro cómo actuar. Pero igual de importante es saber identificar a qué nos estamos enfrentando, porque no todas las hemorragias son iguales, claro, y saber de qué tipo es nos da pistas muy valiosas sobre lo grave que puede ser. Esta tabla lo deja clarísimo. Mirad, la arterial es la más peligrosa. La sangre es de un rojo brillante y sale a chorros, a golpes, siguiendo el pulso del corazón. Luego está la venosa, que es un rojo más oscuro y sale de forma continua, como un río. Y por último, la capilar, que es la del típico rasguño, que apenas sale un poquito de sangre que va rezumando. Y claro, la gravedad también depende de cuánta sangre se pierde. Perder menos de un 10% del total, bueno, se considera leve. Pero si la pérdida supera el 30%, ahí ya estamos hablando de algo muy, muy grave. El cuerpo empieza a fallar porque sencillamente no tiene suficiente sangre para funcionar. Y otro punto clave, no todas las hemorragias se ven. Las externas son evidentes, ¿no? Vemos la sangre salir. Pero las internas, que suelen pasar después de un golpe muy fuerte, pueden ser igual de peligrosas o incluso más. La sangre se queda dentro del cuerpo, acumulándose, y eso es un problemón. Y esto nos lleva a hablar de esos peligros que no se ven, los que están ocultos. El shock y la hemorragia interna. Son dos complicaciones súper graves que hay que saber reconocer, porque el tiempo aquí es oro. Entonces, ¿cómo narices detectamos una hemorragia interna si no se ve? Pues hay que convertirse en un detective y buscar las señales. Si alguien ha tenido un golpe muy fuerte y de repente se pone muy pálido, tiene el pulso muy rápido pero débil, o se marea, hay que sospechar y actuar, llamar al 112 sin dudarlo, abrigar a la persona y tratar de que esté tranquila hasta que lleguen los médicos.
El shock es básicamente la consecuencia final de perder mucha sangre. Pensemos en ello como un fallo en cadena, como un efecto dominó. El cuerpo se queda sin combustible, sin suficiente sangre, y los órganos vitales, el corazón, el cerebro, los pulmones, dejan de recibir el oxígeno que necesitan para funcionar. Es, sin ninguna duda, una emergencia médica absoluta. Y si nos encontramos con alguien en estado de shock, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, intentar solucionar la causa, por ejemplo, parar la hemorragia que lo está provocando. Después, la postura es clave. Hay que tumbar a la persona boca arriba y levantarle un poquito las piernas. Esto ayuda a que la sangre que queda vuelva más fácil al corazón. Y, por supuesto, fundamental, mantener a la persona abrigada y tranquila. Ok, hemos hablado mucho de hemorragias grandes, pero también conviene saber un poco sobre los tipos de heridas más comunes, porque cada una es un mundo, cada una tiene sus cosillas y sus riesgos. Mirad, aquí tenemos dos ejemplos que se ven muy bien. A la izquierda, una herida incisa. Es un corte limpio, como el que te haces con un cuchillo de cocina. Sangran un montón. Y a la derecha, una punzante. Imaginaos pisar un clavo. Por fuera, casi no se ve nada y apenas sangra, pero el peligro está dentro. Puede dañar órganos y el riesgo de infección es altísimo. Y ahora hablemos de una vieja conocida, una hemorragia que casi todo el mundo ha tenido alguna vez, la epistaxis. Bueno, vamos, la típica hemorragia de nariz. Normalmente no es nada grave, pero saber cortarla bien es importante. Venga, vamos a desmontar un mito que hemos visto 1000 veces en las películas. La cabeza no se echa para atrás, nunca, porque entonces nos tragamos la sangre. Lo que hay que hacer es justo lo contrario. Cabeza hacia adelante, respirar por la boca y apretar la parte blanda de la nariz con los dedos, durante unos 5 minutos seguidos. Si después de ese tiempo sigue saliendo sangre, entonces sí, es hora de buscar ayuda médica. Bueno, ya para ir cerrando, si tuviéramos que quedarnos con lo más esencial, con lo que no se nos puede olvidar bajo ningún concepto, sería esto. 3 acciones vitales. 1. Aplicar presión. 2. Elevar. Y 3. Pedir ayuda. Son los 3 pilares, la santísima trinidad de la actuación ante una hemorragia. Presión, elevación y llamada. Y con esto terminamos. Al final, tener la información es tener el poder. Pero en una emergencia, el conocimiento tiene que convertirse en acción. La pregunta que queda flotando en el aire no es si ahora sabemos qué hacer, sino si de verdad nos sentimos con la preparación para hacerlo. Porque esa es la clave de todo, estar preparados.